ya el productor era todo de la agrupación, el dueño de la agrupación. Raquel, esto no puede ser. Profe, ¿usted me ama? Claro que te amo. Señores, lo que les voy a contar hoy no está en ningún merengue, pero viene con el ritmo de una confesión que pocos se atreverían a hacer en voz alta. Prepárense porque Miriam Cruz rompe el silencio y confiesa todo sobre su romance secreto con Vilfrido Vargas. Sí, ese mismo que fue su mentor, su productor y, según sus propias palabras, el hombre que le cambió la vida. Pero lo que nadie sabía es que, mientras ella brillaba como la voz más poderosa de las chicas del Can, él la amaba en secreto, y lo dejó escrito con tinta ardiente en su libro Me volviste loco. Vilfrido, ¿fue amor verdadero? ¿Fue un juego de poder en medio del éxito? ¿Qué dice Miriam ahora, décadas después, cuando ya no hay nada que perder? Quédate hasta el final, porque la misma Miriam Cruz habla por primera vez sin filtros, y lo que vas a escuchar, no lo vas a poder creer. Mira, yo ni sabía qué canción iba a cantar ese día, estaba nerviosa, embotellando, el negrito del batey, y justo antes de subir al escenario, Vilfrido me dice que la cante yo, así, sin aviso. Fue un momento que no olvido, porque fue ahí donde todo cambió. Él me hizo cantar en varios tonos, y se quedó en silencio. Luego me dijo, tú vas a ser la voz de esta orquesta. Y yo, con apenas 17 años, tímida como una niña, no entendía lo que estaba pasando. Pero él sí. Él lo tenía claro desde el primer día. Convocó a las muchachas y les pidió que me apoyaran, que me enseñaran, porque según él, yo iba a ser la estrella. Y aunque al principio muchas no estaban muy de acuerdo, terminaron aceptándome. Lo agradezco, porque gracias a ellas aprendí muchísimo. A mí hablar en público me ponía nerviosa, me temblaban las manos. Pero cantar, eso era otra cosa. Eso sí lo podía hacer. Belkis y Eunice fueron fundamentales para mí. Eunice, sobre todo, ella era más que una amiga, era mi hermana del alma. Su muerte, su partida me marcó profundamente, me dejó un vacío que todavía me cuesta. Yo era una niña. Imagínate, no me dejaban entrar a los clubes por menor de edad, y Belkis tuvo que teñirme el pelo de rubio para parecer mayor. Estaba en una gira tras otra, sin apenas tiempo de volver a casa, y lloraba de noche por ver a mi mamá. Pero a pesar de todo, el cariño del público, el aprendizaje y ese vínculo con Vilfrido fueron inolvidables. Él siempre decía que componía para mi voz, y con eso te digo todo. Hay momentos que marcan a fuego, y este fue uno de ellos. Miriam Cruz estaba a punto de salir al escenario en uno de los festivales más grandes de la música tropical, la Calle 8 en Miami. Pero algo dentro de ella se quebró. El miedo la paralizó. Su cuerpo no respondía. Fue entonces cuando su compañera Teresa, sin pensarlo dos veces, la vio temblar y salió al frente como un rayo, improvisando un baile que nadie olvidaría. Desde aquel instante, el rol quedó marcado. Teresa bailaba, Miriam cantaba. El show debía continuar, pero detrás del brillo y los aplausos, Miriam vivía una tragedia silenciosa. A tan solo 3 meses de haber ingresado a las chicas del Can, su padre falleció. Tenía apenas 13 años, y de pronto la fama no era solo un sueño cumplido, era la única vía para mantener a su madre y a sus 5 hermanos. Con su primer salario, sin pensarlo, compró una casa para su familia. Durante una década fue la voz inconfundible del grupo. Pero el peso del éxito, las giras eternas y la presión comenzaron a dejar huellas. Yo no tenía contrato, ni cláusulas, solo tenía ganas de gritar que ya no podía más. Miriam no pidió salir, pero comenzó a rebelarse. Llegó un momento en que deseaba que la expulsaran, que alguien le dijera que era hora de parar. Pero no. En 1992, tomó el valor que le faltaba y ella misma cerró el ciclo. Renunció. Se fue. Muchos pensaron que sería el final, pero fue el comienzo de algo nuevo. Miriam y las chicas nació con la esencia de siempre, pero con una visión renovada. Se llevó consigo a Teresa y Eunice, pero esta vez, ella era la dueña de su historia. El público se confundía. Pensaban que seguía siendo el mismo grupo, pero no. Era otra Miriam. Más fuerte. Más libre. Más mujer. Y con ese nuevo proyecto, se lanzó al mundo, una gira internacional que la consagró más allá de las chicas del Can. Una leyenda que decidió reescribirse, a su manera. Cuando empezamos con las chicas del Can, todo era cuesta arriba. Éramos mujeres en un mundo musical dominado por hombres, y en los años 80 el machismo era fuerte, fuerte de verdad. Nos miraban raro, como si no tuviéramos el derecho de estar en una tarima haciendo merengue. Pero eso nos dio más fuerza.
Nos permitió consolidarnos como una de las orquestas femeninas más importantes de la música tropical. En lo personal, viví mi propio merengue de altos y bajos. Me casé enamorada, con la ilusión de una vida bonita, de familia, de hogar. Pero la realidad fue muy distinta. ¿Qué será lo que quieren ellos? Mami, ¿qué será lo que quieren ellos? Soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Con Tuto Taveras tengo el regalo más grande que me dejó esa etapa, mis 2 hijos. Pero lo demás, fue duro. Me vi sola, con mis niños, llorando muchas veces en silencio. Recuerdo un día que me miré al espejo y dije, Miriam, tú no naciste para vivir así. Y me fui. Sin trabajo, sin casa, sin nada. Volví a donde mi mamá, con mis hijos en el colegio y sin saber cómo iba a pagar el próximo almuerzo. Volví a empezar desde cero. Literalmente. En ese proceso conocí a Engel Landolfi. Él no era mi manager al principio, estaba en otros negocios, pero fue alguien que me escuchó, que me respetó y que vio en mí lo que a veces yo misma había olvidado. Un día le dije, toma mi carrera en tus manos. Si tú no lo haces, yo no sé quién más lo va a hacer, punto. Y así fue. Y ahora vamos a hablar de Miriam Cruz. ¿Por qué? Porque Miriam Cruz tiene todas las características que necesita la industria. ¡Vamos, Miriam Cruz! Empezamos de nuevo, juntos. Sin escándalos, sin promesas vacías, con mucho trabajo y con una visión clara. Él creyó en mí cuando nadie lo hacía. ¿Y lo de Vilfrido? Mira, lo nuestro fue algo profundo, no fue cualquier cosa. Nunca hablamos mucho del tema, pero lo que viví ahí marcó una etapa. Él decía que mi voz era su musa, y quizás por eso cada canción parecía escrita con el alma. La gente siempre sospechó, y ahora, después de tantos años, han salido verdades que durante mucho tiempo quedaron entre líneas. Dicen que Miriam Cruz fue la voz dorada de las chicas del Can, pero otros aseguran que fue mucho más que eso, que fue la musa, el corazón y el secreto mejor guardado de Vilfrido Vargas. Perdón, quise decir, la cantante principal, pero es que cuando se habla de ellos dos, el merengue se vuelve novela y el ritmo se mezcla con el deseo. Todo comenzó con una audición simple. Vilfrido la escuchó cantar y, sin pestañear, soltó, esa es. No hay más que buscar. Y desde ese momento, Miriam no solo entró a la orquesta, entró a su historia personal. Muchos cuchichean que llegó ahí por ser su prima lejana. Y ya tú sabes lo que dicen por ahí, a la prima, mejor ni lo repito. Lo que sí es cierto es que la conexión entre ellos era innegable. Las miradas, las risas compartidas, el trato VIP y ese silencio lleno de tensión en cada ensayo. Miriam tenía los mejores trajes, la habitación más cómoda, y si alguien se pasaba con ella, Vilfrido se transformaba en guardaespaldas personal. Una vez, durante una gira en Venezuela, un empresario con mucho billete quiso invitarla a cenar. ¿Y qué hizo Vilfrido? Se metió de por medio como un esposo celoso y no la dejó ir sola. Así, sin contrato, sin anillo, pero con todas las señales de que lo suyo era más que música. Y cuando Miriam, ya empoderada, quiso volar sola, Vilfrido no lo soportó. Dicen que se opuso con fuerza, que no quería soltarla ni artística ni emocionalmente, porque para él, Miriam no era solo una cantante, era la voz que lo inspiraba, la mujer que encendía cada una de sus letras. Ella, con el tiempo, se fue, pero dejó atrás algo más que una agrupación, dejó un recuerdo que aún suena como merengue en plena madrugada. Vilfrido no quería que mi brillo se fuera muy lejos de él, y yo, con lo joven que era, no entendía muchas cosas. Era apenas una adolescente. Imagínate, viviendo cosas que no sabía ni cómo nombrar. Él me cuidaba, sí, me cuidó, pero también me protegía con una intensidad que iba más allá de lo profesional. Las canciones que escribía parecían tener mi nombre oculto entre líneas. Había algo que se sentía, pero que nadie decía en voz alta. El romance, si es que así se puede llamar, era un secreto a voces en el mundo artístico. Todos murmuraban, pero nadie confirmaba nada. Y eso era intencional, porque si ese chisme explotaba en su momento, el merengue temblaba. Él mismo les pidió a las demás chicas que me ayudaran, que me apoyaran, porque quería que yo fuera la líder. Pero claro, no todas entendían por qué ese trato especial. Algunas empezaron a sospechar y mantener la armonía se volvió difícil. Había celos, había tensiones, pero también había miedo. Miedo de que todo se viniera abajo. Después, los rumores crecieron. Un periodista dijo públicamente que yo había sido más que una cantante para él.
Yo lo negué. Dije que solo trabajábamos juntos. ¿Qué otra cosa podía decir? Vilfrido, por su parte, empezó a llamarme, como una hija. Pero antes decía que éramos primos, y ahí la gente empezó a preguntarse, ¿primos, hija, entonces qué fuimos realmente? La verdad es que sí, había lazos familiares. Su mamá era hermana de mi papá. Así nos conocimos. En esas reuniones familiares donde cantábamos entre tías y primos. Él sabía de mi voz desde antes de ser artista. Pero lo cierto es que, en un ambiente rodeado de mujeres hermosas y talentosísimas, él siempre me dio un lugar especial. Es una escuela, Wilfrido. Bueno, de hecho ahí está Rubí Pérez, ahí está Eddie Herrera. Tú veas que el maestro Wilfrido Vargas, que tuvo tanto que ver en tus inicios. Sí, claro. Era su voz principal, su imagen. Y eso tenía un precio. Un silencio que todavía me pesa contar. Si aquel romance hubiera salido a la luz en su momento, no solo habría causado un escándalo, habría puesto en duda todo lo que Miriam Cruz logró con su voz. Porque ya sabemos cómo funciona el mundo del espectáculo. Cuando una mujer brilla demasiado cerca de un hombre poderoso, no faltan los que dicen que fue por favoritos, y no por talento. Y eso, para Miriam, habría sido una daga directa a su carrera. Pero aquí no termina el drama. Resulta que mientras todo el mundo creía que la tensión era solo entre Miriam y Vilfrido, otro nombre apareció en escena, Roy Tabaré. Un joven compositor con una creatividad que desbordaba los límites del merengue tradicional. Vilfrido lo sumó a su equipo para reforzar la orquesta, pero nadie imaginaba que Roy venía con chispa y con lengua suelta. Entre chistes, canciones y dardos disfrazados de humor, Roy soltó algunas indirectas muy directas sobre la relación especial entre Vilfrido y Miriam. Y por si fuera poco, insinuó que no era el único que notaba lo protegida que estaba la cantante. Lo dijo claro, había muchos tiburones cerca, pero a ella no la tocaba nadie. Y ahí es donde entra otro protagonista que le echó leña al fuego, Eddie Herrera. Joven, galán, con una voz encantadora y una química musical con Miriam que se podía cortar con cuchillo. Los escenarios temblaban cuando cantaban juntos. Las miradas, las risas, los movimientos sincronizados, todo parecía sacado de una película romántica tropical. Wilfrido les pidió que me ayudaran, porque él entendía que yo tenía que ser la líder de la agrupación. Se siente sabroso como un poco de manzana. Dale como guanada. El público lo notó. Y los rumores no tardaron en explotar. ¿Estaban haciendo algo más entre Eddie y Miriam? Lo cierto es que Vilfrido no se lo tomó con calma. Dicen que su actitud empezó a cambiar. Se volvió más serio, más controlador, y cada vez que veía a Miriam y a Eddie compartiendo, el ambiente se cargaba. Los celos no se podían disimular. Y aunque nadie confirmó nada, las tensiones dentro de la orquesta eran evidentes. Porque en ese triángulo, todos eran estrellas, pero solo uno quería tener el control del escenario y del corazón de Miriam Cruz. Y ahí lo tienes, mi gente. Una historia llena de talento, silencios, miradas y secretos que, aunque nunca se dijeron en voz alta, se sienten en cada nota de merengue. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete para que no te pierdas los secretos mejor guardados del mundo artístico. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué crees que hubo realmente entre Miriam y Vilfrido? ¿Fue amor, fue protección, o simplemente una conexión única que solo ellos entienden? Te leemos abajo, porque esta historia aún da de qué hablar.